Hola a todos, en este video vamos a hablar de la representación de funciones a través de las series de potencia. La idea es poder terminar con la serie de Taylor y de Maclaurin. Entonces, en esta representación, técnicamente lo que se busca es que una función que depende de x se exprese como una serie de potencia de la forma c sub 0 más c1, x menos a, más una constante de 2, x menos a pero al cuadrado, más y así sucesivamente subiendo la potencia del polinomio. Entonces, para expresarlo como una serie, ¿sí? Desde 0 hasta infinito, de c sub k, que es el coeficiente x menos a la k. ¿Sí? Expresar así las funciones. Entonces, como van a ser funciones, ahí está la necesidad de derivarlas, de integrarlas, de hacer las operaciones de cálculo básicas. Entonces vamos a empezar con la parte de diferenciación. Entonces, es diferenciación de una serie de potencia. ¿Sí? Entonces, como las series son sumas de términos y las vamos a derivar, se derivan utilizando exactamente las mismas reglas de diferenciación, ¿sí? Y los términos se van sumando, o sea, se hace la derivada dentro de la sumatoria común y corriente. Entonces diría, si f de x es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de c sub k de x menos a elevado a la k converge sobre un intervalo a menos r, a más r, en a con radio de convergencia de r mayúscula, para el cual el radio de convergencia r es positivo, o infinito, entonces f es diferenciable en cada x en el intervalo que estamos manejando desde a menos r hasta a más r. ¿Sí? Recordemos lo del concepto de radio de convergencia. Sobre la recta numérica, vamos a tener por acá el valor a, x igual a, ¿sí? Entonces vamos a tener un radio de convergencia r, entonces esta sería la coordenada x igual a más r, y hacia atrás, ¿sí? Sería x igual a menos r, por eso hablan de este intervalo. Digamos que no estamos haciendo un claro análisis en los extremos, sino simplemente dentro del intervalo para la derivada. Entonces, el radio de convergencia r mayúscula de la derivada es el mismo que el de la serie original. ¿Sí? Es algo así como conservar el dominio de la función. Lo que se pierde de pronto es dominio en los extremos, o sea, dominios puntuales, los que se pueden perder. De resto, pues el radio va a permanecer idéntico. Entonces, en lo que respecta ahora a la integración,
integración de una serie de potencia. Aplica lo mismo. Entonces, cuando se integra la serie de potencias, se integra como si se fuera términos por separado, ¿sí? Entonces se integra dentro de la sumatoria y se suma cada uno de los términos. Entonces, si f de x igual a la serie c sub k x menos a la k desde k igual a 0 hasta infinito converge sobre un intervalo a menos r, a más r, para el cual r es positivo o infinito. Entonces, y la integral se va a hacer de la siguiente manera. Entonces repito lo mismo que en las... Vamos a colocarlas por separado, entonces acá vamos a colocar la integración y acá la diferenciación. Entonces, en las derivadas, fíjense cómo trabajaríamos. Entonces, la función original dice f de x igual a una suma de c sub k de x menos a elevado a la k, ¿sí? Desde k igual a 0 hasta infinito. Cuando yo derivo, sería f' igual a la sumatoria de... Es cuando derivan x a la n, entonces ax a la n, entonces la derivada era a por el exponente por x a la n menos 1. Vamos a aplicar exactamente el mismo concepto. Entonces nos quedaría k, que era el exponente, que multiplica la constante que teníamos, por el x menos a, que estaba a la k, ahora queda la k menos 1. Esa sería la derivada. Entonces se derivó el término y es como si sumaran todos los términos por separado. Se van derivando y se van sumando. Algo importante, ya no iniciaría en 0, iniciaría en 1 hasta infinito. Porque el que se iniciaba en 0, pues se está multiplicando por k que es 0. Entonces no tiene sentido escribirlo. Entonces iniciaría en 1. Eso para el caso en el que se deriva. Y ahora hagamos el de cuando se integra. Entonces tenemos acá la función normal que dice f de x es la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de c sub k x menos a todo a la k. Entonces recordemos que teníamos ax a la n, lo que hacíamos cuando integrábamos era ax a la n más 1 sobre el n más 1. Entonces acá nos quedaría la integral del f de x es igual a, entonces, la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de el c sub k por el x menos a, ya no elevado a la k, sino a la k más 1, sobre el k más 1. ¿Sí? Más c. Entonces, cosas para comparar. Entonces, al diferenciar es posible perder convergencia. En algún punto frontera del intervalo.
mientras que al integrar puede ganarse convergencia en dichos puntos. ¿Sí? Es como el caso más o menos de tener una función raíz de x. ¿Sí? Esta se puede evaluar en 0 hasta infinito. Cuando uno tiene la derivada, que es 1 sobre 2 raíz de x, ¿sí? Solo se puede de 0 hasta infinito. O sea, se perdió convergencia, se perdió dominio en el punto 0. Entonces es algo similar a lo que ocurre acá con nuestras series. Entonces vamos a empezar con la serie geométrica. Empecemos con la geométrica. Entonces la serie geométrica, cuando converge, es a más ar cuadrado más ar cubo más a r a la n menos 1 más, o sea, esta es la serie de la forma desde k igual a 1 hasta infinito de a r a la k menos 1. ¿Sí? Cuando hay convergencia, esto converge a 1, a sobre 1 menos r. ¿Sí? Recordemos que esto ya lo hicimos en clases pasadas, hacia que converge. Entonces, el ejemplo más sencillo que podemos hacer para funciones de x sería esa misma geométrica, o sea, la geométrica, pero colocándole con la a como si fuera la constante del 1, ¿sí? Y en vez de la r colocamos la x. Entonces es el caso más sencillo. Entonces nos quedaría la respuesta de convergencia sería 1 sobre 1 menos x. Y eso equivale a tener 1 más x cuadrado más x al cubo más hasta llegar a x a la n menos 1, seguir x a la n más 1, y esto es sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de x a la k. Entonces, qué pena, en esto arrancaría en 1, si arranca en 1. En la fórmula general. Esto nos quedaría como x a la k menos 1. ¿Sí? Que si la reacomodamos, si hacemos un cambio de índice, es como tener, restamos 1, sumamos 1. ¿Sí? Entonces se puede escribir de cualquiera de las dos maneras. Teniendo presente que esta serie solo converge, o sea, esta respuesta es válida de convergencia, converge a ese valor para valores de x que estén por debajo, en valor absoluto por debajo de 1, o sea, la convergencia es x entre menos 1 y 1. Entonces, otro ejemplo sería la geométrica, pero que ahora alterna. Entonces, geométrica con a igual a 1, pero r igual a menos x. Entonces sería la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de a r a la k menos 1 se convierte
en la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito. Entonces en vez de la a colocamos un 1, en vez de la r un menos x a la k menos 1. Entonces esto quedaría como si fuese, el 1 se puede eliminar de ahí y el menos x se separa con el oscilador. Entonces nos podría quedar como sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito y separamos esto en dos. Entonces por un lado colocamos pues el oscilador, que es el menos 1 a la k, menos 1, que multiplica a x a la k menos 1. Entonces lo separamos así. Y el 1 pues simplemente se omite. También se puede correr para empezarlo en k igual a 0. Se ve más compacto, desde 0. Entonces restamos pues infinito menos 1 sigue siendo infinito. Y acá quedaría menos 1 a la k, x a la k. Entonces la respuesta de ese ejercicio sería, es de la forma a sobre 1 menos r. Entonces sería a, que es 1 sobre 1 menos r. Entonces como es menos x sería menos menos daría más x, igual a 1. Entonces cuando se hace la primero, entonces cuando empieza en 0, esto es 1, cuando va en 1 quedaría menos x. Entonces sería 1 menos x más x cuadrado menos x al cubo más, ¿sí? Entonces menos 1 a la n, x a la n, más todos los datos, porque es que esta es la fórmula de la sumatoria, desde k igual a 0 hasta infinito, de menos 1 a la k por x a la k. Entonces esa es la geométrica. Y también tiene su radio de convergencia, ¿no? O sea, no se puede utilizar esta fórmula en cualquier instante. Ejemplo. Determinar una serie de potencia para representar entonces ahora queremos quitar funciones y colocar series. Entonces queremos representar la serie que dice 1 sobre 1 más 2x. Entonces al igualarla con la serie geométrica, pues yo digo, no, es que la serie geométrica acá dice a sobre 1 menos r. Entonces, y yo la represento como la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de a r a la k menos 1. Entonces, para encontrar ese parecido, ¿sí? Se puede trabajar así, empezando en k igual a 1, o se puede trabajar como empezar en 0, ¿sí? De a, pero acá quedaría r a la k, ¿sí? Esas son, las dos significan lo mismo. Entonces, por comparación, entonces, ¿qué tendríamos? Primero, si yo quiero que esta converja, primero, entonces a debe ser 1. Y el r, ¿sí? Este de acá debería ser menos 2x. Listo, ahí estamos comparando. Entonces, ya tendríamos que esto es 1, ¿sí? Y que esto representa esto, entonces r es menos 2x. Lo otro es que para que haya convergencia, o sea, esto converge si tenemos el valor absoluto de r por debajo de 1. Entonces el valor absoluto del menos 2x por debajo de 1. Entonces esto sería como tener
2 valor absoluto de x por debajo de 1. O sea que el valor absoluto de x esté por debajo de 1/2. O sea que nosotros tendríamos, ¿sí?, que para garantizar la convergencia x debe estar entre menos 1/2 y 1/2. Entonces, este sería mi intervalo de convergencia. Y la expresión que yo utilizaría para reemplazar eso que estaba ya escrito en rojo sería sumatoria desde k igual a 0. ¿Sí? En vez de la a escribo un 1 y en vez de la r escribo un menos 12, ¿sí?, a la x. Entonces r sería entonces 1 que multiplica menos 2x a la k. ¿Sí? O sea que termino diciendo que 1 sobre 1 más 2x es lo mismo que la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito. Hasta infinito. El 1 no es necesario escribirlo y se puede separar el oscilador, o sea, el menos se puede separar utilizándolo como menos 1 a la k que multiplica 2x a la k. Y terminamos utilizando ese radio de convergencia. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Entonces vamos a trabajar ahora con la expresión que dice 1 sobre 4 más x cuadrado. Entonces esa expresión ya no es tan directa la relación que guarda con la de la geométrica, que hacerle un pequeño reacomodo. Entonces vamos a empezar a reacomodarla. Entonces, primero vamos a hacer aparecer el 1. Entonces sería 1 sobre, y sacamos factor común el 4, factor de 1. Entonces más x cuadrado sobre 4. Hasta ahí, normal. Entonces nos quedaría que eso se puede escribir como un cuarto. Colocamos el 4 arriba. Entonces en la parte de abajo nos quedaría 1, ¿sí?, más, y tenemos como si fuese x sobre 2 todo elevado al cuadrado. Entonces apenas hemos cambiado la forma de la expresión. ¿Sí? Y cuando ahora sí lo comparamos con la geométrica, que dice a sobre 1 menos r, ¿sí?, entonces resulta que por comparación nuestra a es un cuarto y la r resulta ser menos el x medios elevado al cuadrado. Entonces cuando yo lo coloco en la fórmula sería igual a, entonces desde k igual a 0 hasta infinito de a r a la k. O sea, sería desde k 0 hasta infinito de a, que es un cuarto, que multiplica r, que es menos x medios todo al cuadrado a la k. O sea que nos quedaría como si fuese sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de, entonces tendríamos el menos x. Entonces vamos a colocar primero todo esto acá. Entonces sería 1, el 1 cuarto lo podemos colocar como 2 a la 2, 2 a la 2, por, entonces, menos x cuadrado lo puedo colocar como menos 1, que está a la k, pues a la k. El x cuadrado está a la k, entonces queda x a la 2k. ¿Sí? Y en la parte de abajo tendríamos 2 a la k.
bueno, al lado 2 a la k, entonces quedaría al lado 2k. Entonces esto quedaría como si fuese sumatorio desde k igual a 0 hasta infinito de el oscilador, que dice menos 1 a la k, x a la 2k sobre 2, y sumamos las potencias, entonces sumamos las, quiere a la 2k más 2. ¿Sí? Y recordar que su radio de convergencia lo que nos dice es que R, valor absoluto de R, debe ser menor a la unidad. Entonces tendríamos que el valor absoluto de menos y menos 2 al cuadrado debe estar por debajo de la unidad. De ahí pues que x medios debe estar por debajo de la unidad. De ahí pues que x debe estar entre menos 2 y 2. Otro ejercicio. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio un poco más elaborado. Entonces queremos llegar a la expresión x sobre 1 más x cuadrado todo al cuadrado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir de la función que precede a esta. Entonces vamos a partir de un f de x que es igual a 1 sobre 1 más x cuadrado. ¿Sí? Entonces al partir de esa expresión, esta es fácil de manejar. ¿Sí? Y el por qué la utilizo se debe a que cuando yo ya conozca esa función, yo puedo derivarla. ¿Sí? Y decir que la derivada de una función, de esa función, de f' de esa función, va a ser 1 sobre eso al cuadrado, ¿sí? Sobre, y acá, menos 2x. ¿Sí? Entonces voy a poder despejar esta expresión de acá. Entonces, por eso vamos a partir de ahí. Sería. Entonces, f de x, estoy diciendo que es todo esto. Y utilizando entonces la geométrica, quedaría como sumatoria desde k0 hasta infinito. Entonces, menos 1 a la k. Entonces, como está al cuadrado, sería 2x. ¿Sí? Y el intervalo de convergencia para eso sería entonces el r. O sea, necesitamos que el x cuadrado esté por debajo de la unidad. O sea que x debe estar entre menos 1 y 1. Entonces el f', que es lo que vamos a estar buscando, es f' de x. Entonces, la derivada de esta expresión es el denominador al cuadrado y arriba menos la derivada del denominador. Y si yo derivo la serie desde k, entonces igual a 0 hasta infinito, entonces me queda lo siguiente. Recuerden que estamos derivando respecto a x, entonces me quedaría menos 1 a la k
La derivada de x a la 2k sería 2k que multiplica x a la 2k menos 1. ¿Sí? Realmente no es necesario evaluar en 0 porque nos va a dar 0, entonces esto se evalúa desde 1 casi siempre. Y nos queda que necesito despejar esta expresión. Entonces para despejar esta expresión solo me falta dividir la expresión del lado derecho en menos 2. ¿Sí? Entonces me quedaría que x sobre 1 más x cuadrado, todo al cuadrado, es igual a lo que teníamos escrito. Entonces sería sumatoria desde k igual a 1, ya dije que en 0 evaluarla da 0, hasta infinito, de menos 1 a la k, 2k por x a la 2k menos 1, todo dividido en menos 2. ¿Sí? Al dividirlo, entonces el 2 se cancela con el 2, él entra dentro de la sumatoria, entonces se cancela, y el menos lo vamos a colocar en el oscilador. Entonces nos quedaría sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito. Entonces sería menos 1 a la k menos 1, o más 1, pues daría lo mismo, que multiplica la k, que multiplica x a la 2k menos 1. Y ya tenemos una fórmula para la expresión. Ya sabemos que x sobre 1 más x cuadrado, todo al cuadrado, es igual a la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la k menos 1 por k por x a la 2k menos 1. Y obtuvimos esta vez la fórmula utilizando la serie geométrica, pero tuvimos que derivar para poder encontrar la fórmula de la serie. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. En este nos toca desintegrar, es para coger práctica. Entonces, vamos a trabajar una serie de potencias para expresar el logaritmo de 4 más x. ¿Sí? Entonces vamos a partir de la derivada de eso. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra premisa para empezar el ejercicio? Entonces, partimos del hecho que logaritmo natural de x más 4 más c es la integral de 1 sobre x más 4 respecto a x. O sea, esta expresión se puede obtener de integrar esa expresión. Entonces nos quedaría que voy a partir de un f de x que es igual a 1 sobre 4 más x. Entonces yo lo reescribo sacando el 1 en el denominador, entonces ya 1 más x cuartos, entonces multiplique abajo por un cuarto, arriba por un cuarto, entonces quedaría así. Y esto ya es una forma geométrica en la que yo colocaría sumatoria desde k igual a 0. Entonces el r es 1 un cuarto, digo el a es un cuarto, el r es menos x cuartos, esto a la k hasta infinito, y se escribiría como la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de un cuarto que multiplica, entonces podemos dejar el oscilador que sería menos 1 a la k por x cuartos a la k. Entonces nos quedaría que el f de x es igual a 1 sobre 4 más x o x más 4, que es lo mismo, igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito, y vamos a reacomodarlo. Entonces en la parte de arriba tenemos
el menos 1 a la k, el x a la k, y en el denominador tenemos un 4 a la k que proviene de ahí y un 4 que proviene de ahí, entonces nos quedaría así. Entonces tendríamos 4 a la k más 1. ¿Sí? Y esa expresión la vamos a integrar. Entonces la integral de f de x sería, integral de eso sería el logaritmo de 4x, de 4 más x más c. Igual a la serie de 0, de sumatoria de 0 a infinito, y la integral quedaría menos 1 a la k, que es una constante, x ya no queda a la k sino a la k más 1, sobre el 4 a la k más 1 que ya teníamos, que multiplican al exponente que es k más 1. Y esa sería mi serie. ¿Sí? Para expresar, entonces, el intervalo de convergencia, ¿cuál sería? Entonces, se supone que tenemos que como el r era menos x cuartos, entonces el valor absoluto de menos x cuartos debe estar por debajo de 1. Esto me garantiza la convergencia. Entonces esto es como tener x cuartos, valor absoluto, por debajo de 1. O sea que esto me estaría llevando a que x, valor absoluto, debe estar por debajo de 4. O sea que esto es desde menos 4 hasta 4. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Hay que hacer un análisis de las fronteras. O sea, hay que revisar. Entonces, revisar fronteras. ¿Sí? Entonces hay que hacer un análisis para x igual a menos 4 y un análisis para x igual a 4. Entonces para x igual a menos 4 nos quedaría sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la k. Entonces ya no es x a la k más 1, sino menos 4 a la k más 1 sobre k más 1, que multiplica 4 a la k más 1. Sería. Entonces, se pueden separar los signos, el signo del menos 4, entonces nos quedaría como sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito. Tenemos un menos 1 a la k, otro menos 1 que sale del 4s como k más 1, por un 4 a la k más 1, sobre k más 1 que multiplica a 4 a la k más 1. Entonces de ahí simplifican estas dos expresiones y nos quedaría que la serie tiene sumatoria desde k 0 hasta infinito de menos 1, ¿sí?, a la 2k más 1 sobre k más 1. Esa sería la expresión. Entonces uno podría pensar que por el hecho de llevar el oscilador, ¿sí?, es una serie parecida a la armónica alternante.
Sin embargo, fíjense en el exponente. No dice k, sino dice 2k más 1. O sea, ese 2k más 1 es una cifra que siempre va a ser impar. Entonces, lo que podemos hacer es desglosarlo y decir que eso es sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito. Y en vez de escribirlo así, escribimos como menos 1 a la 2k, menos 1 a la 2k por menos 1 sobre k más 1. Entonces, como 2k siempre es par, esto siempre es par, entonces esto siempre va a dar positivo. Entonces no es necesario escribirlo, nos quedaría como la sumatoria desde el 0 hasta el infinito. Entonces podemos sacar el menos, nos quedaría menos 1, k más 1. O sea que sería menos la sumatoria desde k0 hasta infinito de 1 sobre k más 1. Y eso no es nada más que una armónica que diverge. Esto es una armónica y diverge. Entonces lo mismo, entonces nos toca venir y hacer el análisis. Para x igual a 4. Entonces nos quedaría sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito. Digamos menos 1 a la k. Ahora no sería x, sino sería 4 positivo a la k más 1 sobre k más 1 por 4 a la k más 1. De ahí no hay nada que separar, simplemente cancelamos y nos queda una armónica. Queda de la forma desde k igual a 0 hasta infinito, menos 1 a la k, que sí está alternando, de k más 1. O sea, esto es una armónica, pero alterna. Entonces, armónica alternante. Esta sí converge. Entonces, para la serie que estamos trabajando, entonces, de logaritmo de x más 4, el intervalo de convergencia es desde menos 4, que no se puede incluir porque da una armónica sencilla, hasta 4 que sí se puede incluir por una armónica alternante. ¿Sí? Y recuerden que nos había quedado, al hacer la integral, nos había quedado que era todo esto menos una constante igual a la del logaritmo. ¿Sí? O sea, la respuesta era esta. Y ahí ya tienen el intervalo de convergencia.